qué tal nos sale. Y ahora nos vamos a ir de exposiciones. ¿Con quién? Pues con Adolfo Sánchez Flores. Adolfo, ¿qué tal? Pues con hambre, después de eso. Tenía una pinta impresionante, como siempre, todas las recetas que nos traen. Con mil líos. También los podcasts tampoco no me Para desconectar un poquito. Sí, pues muy bien, aquí estamos, organizando mil líos. Repleto de proyectos. Sí, repleto de y ahora nos proyectos. contarás uno de los que te tienen ahora un poquito Sí, voy un poco con la lengua liado. afuera hoy. Sí, pero primero nos vamos a una exposición de un gran amigo tuyo. Sí, pues nos vamos a una exposición de Paco Sanguino que inauguró hace un par de semanas en una sala de Mahatma, se llama, una sala de exposiciones en Málaga, que es ludoteca y sala de exposiciones. Y está en pleno centro de Málaga, en el que Paco Sanguino pues, presentó una colección, una exposición que se llama Rehenes, en el que pone, critica en cierta manera un poco el mundo, nuestra actitud con el tercer mundo, esa actitud de la limosna, que bueno, él mismo nos contaba que incluso en vez de haber mejorado, ¿no?, en los últimos años, en el que hay un montón de organizaciones, de ONGs que están pues, en décadas trabajando pues, en sitios como en África, por ejemplo, pues al revés, incluso podríamos decir que hay más diferencia, y es verdad que probablemente se esté constatado más diferencia entre los países más ricos, que son los que sostienen esas organizaciones, y los países más pobres, y muchas veces pues les damos el pescado, ¿no?, en vez de la caña de pescar, y es un poco crítico con eso. La exposición está compuesta por unos pequeños lienzos, como de este porte, como de 20 centímetros, 25 centímetros, en el que bueno, lo podemos, Sí, estamos viendo las imágenes ahora, que representan esas antiguas huchas del domus. Pues bueno, por otra parte era también como un poco el recuerdo de la infancia, decía en Paco, ¿no?, de su infancia, en la que pues, en el colegio lo ponían a pedir por las calles de Sevilla, limosna para el domus, y bueno, y al final pues se plantea de qué ha servido, ¿no?, de qué ha servido, que estamos haciendo, de que yo de niño con toda la ilusión del mundo, por una parte tiene una parte pues agradable, porque las obras son agradables, esos huchas del domus con los negritos, los chinitos, son agradables de ver, tienen como son simpáticas, están conectadas con sus recuerdos, y en esa parte tiene un punto como optimista, pero claro, luego tiene la otra parte, la exposición se complementa con una instalación en el que sobre una caja de cartón, una pieza conceptual, por así decirlo, en el que tenemos una lata, que es una lata de conserva, en el que pone food, comida, y es ahí como puesta en medio de la exposición a la manera también de hucha, y como protegida por un fanal de cristal, y está como ahí inaccesible, ¿no? Y eso complementa el resto, ¿no? Esa pieza es como más conceptual, las otras pues tienen más crítica también, y el resto de piezas pues tienen un punto optimista incluso, ¿no? Crítico, como siempre. Paco no le sale a hacer piezas de otro tipo. No, él le gusta ser crítico con la situación que vivimos. La verdad que ahora con el tema de los refugiados, etcétera, etcétera, pues viene que ni que pintado, pero bueno, a la vez también tiene su punto optimista porque tiene esa conexión con su infancia. Sí, no te deja al final un tan mal sabor de boca. No, incluso el sitio donde está, ¿no?, en la sala Mahatma, pues bueno, también con esa condición que tiene de espacio medio infantil, porque tienen esa ludoteca, pues también, pues bueno, un poquito, le quita un poco de hierro al asunto. Bueno, y ahora vamos a hablar de uno de tus proyectos, una exposición que te encargas de comisariar ahora. Sí, pues estoy liado y venía ahora un poco con la lengua afuera, porque como el programa es en directo, casi que he llegado con el tiempo justito, porque el próximo jueves inauguramos en Bubo, que es un showroom de decoración que está en la carretera de Ronda, en la desviación a la Quinta, hay una rotonda en la entrada a la Quinta, ahí mismo, y tiene Andrés y Sonia un espacio muy interesante en el que tienen decoración, pero también organizan exposiciones. Y dentro de un proyecto mío que se llama Red House Art, pues vamos a organizar una exposición de un artista francés que se llama Ludovic Césari. La exposición se llama Fotografía porque es un compendio de las fotografías de este artista francés que por primera vez expone en España y ha elegido a Marbella para presentar por primera vez su obra, después de haberlas presentado pues en París, en Mónaco, en Nueva York, en Londres, y ahora por primera vez pues las vamos a tener aquí. Y bueno, van a ser 25 piezas, algunas de ellas de gran formato, otras composiciones con piezas de pequeño formato que forman en composiciones más grandes, y van desde
la utilización de captar momentos en los que él ha vivido, normalmente sin ningún personaje, simplemente objetos, un paisaje, y que le sirven esa de excusa para profundizar dentro de la propia alma del artista. De alguna manera están como vacíos, pero están muy llenos de los sentimientos de ese artista, de Ludovic. Y bueno, podemos ver desde rascacielos, como estamos ahora viendo, esos rascacielos encima forman una composición muy interesante, porque las obras montan como un pequeño puzzle, ¿no? Las piezas son de pequeño formato, pero crean una obra grande. Bueno, algunas con algún elemento de algún personaje que interpelan al espectador y directamente la mirada la clavan en la persona que está mirando. Son de diferentes series, diferentes épocas, por lo que, bueno, pues hay de todo un poco, pero bueno, todas tienen como un denominador común, que es esa soledad, incluso individualismo en esas piezas, que nos llevan al propio artista, a poder profundizar un poco en la propia alma del artista. Y además, pues como están además el concepto de esa galería, de ese showroom, están montadas como si fueran una casa, en el que están montadas con unas piezas de decoración, con piezas, pues incluso alguna antigüedad, piezas más modernas, piezas pintadas de los 60, los 50, los 70, pues todo ello hace además que estén pues como en una casa, que estén como vividas. Y bueno, pues invito a todo el mundo, van a estar 2 meses, desde este jueves, el día 20 a las 20 horas, en Bubo, hasta el 18 de junio. Muy bien, pues allí estaremos. Claro. Y Adolfo, bueno, termina la Semana Santa, en la que bueno, las actividades culturales se paralizan, retomamos de nuevo. Pues retomamos y tenemos bastante además esta semana. En el día de hoy me gustaría destacar que tenemos en el Teatro Goya, en el Cine Teatro Goya de Puerto Banús, a las 8 de la tarde, en directo desde la Scala de Milán, La Caccia Ladra, que es una ópera en directo desde Milán, como hemos dicho, de Puccini. Y a las 5 de la tarde tenemos el aula de mayores con una conferencia que se llama, bueno, sobre el ciclo de literatura costumbrista andaluza. La conferencia se llama Un ejemplo, Arturo Reyes, un ejemplo de malagueño, y bueno, y la da don Francisco Casquirrondo Esquivel, y será, como hemos dicho, a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde también tenemos club de lectura en San Pedro de Alcántara, en el Centro Cultural de San Pedro, para niños de primero, segundo y tercero de primaria. Y también a las 5 de la tarde continúa el ciclo de Painting in English en el Centro Ciudadano de la Chapa, que lo imparte Nuria Ruiz y que está dirigido, como he dicho ya otras veces, a niños de primaria también, y se da clases de pintura, pero las clases son impartidas en inglés, por lo que aúna pues ambas disciplinas. Y a las 6 tenemos Cuentacuentos, Cuenta conmigo, se llama ese evento, en la Biblioteca Municipal José Manuel Valles, a las 6 de la tarde. Es una producción de Verecundo Producciones, y bueno, pues la historia cuenta la historia del duende Verecundo, que se ha encargado de darle a conocer a los niños distintos y divertidos personajes. Bueno, es una actividad evidentemente familiar. Ya a las 7 de la tarde, dentro del ciclo Comic Experience de San Pedro, tenemos de 6 a 10 de la tarde en el Centro Cultural de San Pedro la presentación de un cómic del videojuego, el videojuego de Skirin por R. Baeza. A las 8 de la tarde, conferencia Cervantes de Severo Recaudadora, mítico escritor, a cargo de Rafael Ortiz Calzadilla, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Castilla-La Mancha, dentro de los ciclos de la Asociación de Mujeres Universitarias, en el ciclo en el Centro Cultural de Cortijo de Miraflores. Y mañana a las 8, inauguración de la exposición Poemas Dibujados en 2, que estará hasta el 28 de abril en el Centro Cultural del Trapiche de Guadaiza, con piezas de Felipe Romero, Félix Martín, Paquita Mourín, Mimi Lineva y un largo etcétera. A las 5 a las 10 de la mañana, también de mañana, tenemos Educateatro, la fábrica de cuentos, que es una actividad concertada con colegio de enseñanza primaria en el Teatro en Ciudad de Marbella. Y a las 5
Club de Lectura y Creatividad en el Hospital en Real de la Misericordia, que también es una actividad dirigida a colegios de primaria. A las 6:30 tenemos conferencia de grandes directores de cine, dentro del ciclo que está impartiendo Francisco Casado, profesor de la UMA y programador de aquí de los ciclos de cine, para la Asociación de Mujeres Universitarias en Les Roches. Y tenemos dentro del ciclo de Comic Experience en Marbella la masterclass Coloreando de Jaime Mané y Alexandre Toen. El jueves a las 5, dentro del ciclo de literatura costumbrista, tenemos el andalucismo léxico. Y dentro de la Comics Experience de San Pedro de Alcántara tenemos charla con Antonio Ruiz, dibujante y autor de cómic como Pirata de Jengibre o Coleccionista de Capricho. Y ya a las 8, 2 lunas para Sofía, que es la presentación de un libro en el Cortijo de Miraflores, y a las 8 también concierto de guitarra en el Teatro de Marbella. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se nota que hemos estado de vacaciones? Sí, esa viene la agenda bueno, está bien cargadita. Que haya muchas cosas. Sí, sí. Estupendo, Adolfo, nos vemos la semana que viene. Bueno, pues nada. Y que vaya muy bien la exposición. Sí, os esperamos Mucha a todos suerte. a las 8 mañana. El jueves. Sí. Estupendo. Pues nosotros nos vamos ahora, unos minutos a publicidad y enseguida volvemos con la última entrevista del programa.